Yo le agradezco al equipo, fue al azar, no, no, acuérdense que no, no los conozco y no dejé que eligieran muchos, sino que en algunos casos sí dejamos que los eligieran. Creo que aquí lo eligieron ellos. No sé, Edgar, si ustedes lo eligieron o fue imposición. No, más a nosotros lo elegimos por la cantidad que recomendó de cada equipo, como vimos de 2 a 3, consideramos que era nuestro tema. Pero está complejo. El tema es complejo. Hay que entender muchísimas situaciones aquí. Sobre todo si hablamos de un territorio internacionalizado, se trata de un área que es de alguna manera peleada por dos o más estados que tratan de tener injerencia en ese territorio y que tratan, por supuesto, de obtener ventajas tanto económicas, políticas, sociales e incluso religiosas. Entonces vamos a ver cómo algunos países se pelean, se disputan estos territorios por las enormes ventajas estratégicas en algunos casos. Vamos a ver como el caso de las islas que tienen digamos, esta situación geográfica que les proporciona un gran beneficio estratégico, como aquellos que tienen una gran extracción de materia prima que también les beneficia a estos estados que los están peleando, como aquellos en los que se lleva a cabo investigación, una investigación científica, como en el caso de la Antártida. Entonces, vean, los jóvenes van a manejar, es un tema complejo, un tema difícil, la verdad, muchísima información, y pues vamos a ver, estoy esperando que se junten, ya tengo el quórum, les paso lista y empezamos. Diana, buenos días. Selena, buenos días. Muchísimas gracias. Empezamos entonces, Emanuel, buenos días. Edgar, empezamos, por favor. Buenos días, maestra, compañeras y compañeros. Somos el equipo 9 y expondremos sobre los territorios internacionalizados y previo a iniciar donde nos quedamos ayer, daremos un breve resumen. Bueno, como breve resumen, hablamos sobre la Administración Internacional de Territorios, que es prácticamente que la comunidad internacional, a través de una o varias organizaciones internacionales, va a estar a cargo del gobierno y la administración o gestión de un territorio en concreto. Este territorio va a ser administrado por representantes local o directamente por las organizaciones internacionales. Bueno, en cuanto al nacimiento de los territorios internacionales, lo podremos resumir que su nacimiento fue por las acciones de planificación y ejecución por la Administración Internacional, que antes de la Primera Guerra Mundial, se consideró el recurso de guerra como una forma lícita y a su vez las conquistas fueron consideradas más como para formar parte de mandatos de de las pequeñas colonias que no habían sido conquistadas. Bueno, ahora paso a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, ahora, respectivamente al Pacto de la Sociedad de las Naciones. Eso establece que las colonias de todos los estados vencidos no pasarían a una soberanía general de los estados vencedores, sino todo lo contrario, se constituirá bajo un mandato. Esto puede ser considerado como una base a la composición de a la Organización de las Naciones Unidas. Los principales organismos internacionales que participaron en la administración internacional fue la ONU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En uno de sus puestos, las organizaciones internacionales. Ah, ¿ya?
Las características de los territorios internacionalizados son 4. La primera es que el territorio sometido a la administración internacional no es un estado soberano. La segunda es que el régimen territorial está regulado por el derecho internacional y no por el derecho interno. La tercera es el estatuto del territorio internacionalizado está establecido en lo dispuesto por uno o por varios tratados internacionales. Y el objeto de la internacionalización de un territorio es sustraer un territorio al dominio de una potencia para evitar el conflicto entre varios estados. El régimen de Tánger. La situación geográfica de Tánger era objeto de rivalidades internacionales por su importancia estratégica. Se encontraba situado enfrente de las costas españolas, lo cual justificaba que los gobiernos españoles quisieran obtenerlo. También promovían el interés de Gran Bretaña, ya que está frente a Gibraltar. El acuerdo de 1923 entre Inglaterra, Francia y España se acordó un nuevo régimen, que fue sucesivamente modificado en 1928, en 1945 y en 1952. El objeto esencial del protocolo de 1928 fue la incorporación de Italia. Posteriormente se adherieron Bélgica, Países Bajos, Portugal y Suecia. La Conferencia de Potsdam de 1945 decidió el restablecimiento del régimen internacional por su importancia estratégica. Así se recogió en el Acta Final de París el 31 de agosto de 1945 entre Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. El régimen de administración territorial fue establecido de manera provisional por un periodo de 6 meses, en un acuerdo franco-británico concluido simultáneamente. El régimen definitivo debía ser elaborado por una conferencia que reuniese a 10 de las 13 potencias signatarias del Acta General de Algeciras, pero ninguna potencia tomó la iniciativa y se prolongó así durante 7 años. En 1952 España dirigió a los otros gobiernos solicitando la derogación del Estatuto Provisional, la puesta en vigor del de 1923 y la convocatoria de una conferencia internacional. Después de 7 meses de negociaciones, se concluyó el 10 de noviembre de 1952 una convención sobre la jurisdicción internacional y un protocolo modificando el acta de 1945. Y por último, la independencia de Marruecos y la abolición del protectorado francés determinaron la derogación del régimen internacional. Los órganos de la Administración Internacional se dividen en 4 o se clasifican en 4. La primera es una asamblea legislativa de 26 miembros, los cuales son 17 representantes de las comunidades extranjeras, 9 de las indígenas y un presidente sin poder de decisión. La segunda es un administrador designado por la asamblea con poderes ejecutivos y 2 administradores adjuntos. Además tenía a sus órdenes una policía internacional encargada de mantener el orden de la zona. El tercero, un comité de control de 6 miembros y después de la entrada de Italia, de 7 miembros, encargado de vigilar la observancia del estatuto, singularmente de su régimen económico. El cuarto, un tribunal mixto que reemplazaba a las jurisdicciones consulares. Tenía la función de administrar justicia a los extranjeros. Estaba compuesta de 4 jueces titulares, 2 de nacionalidad británica, un francés y un español, y jueces adjuntos. Las decisiones de este tribunal mixto podían ser apeladas a un tribunal de apelación conformado por 2 magistrados, un francés y un español. Régimen de Danzig. Este régimen fue establecido en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. El recién restituido Estado polaco pidió libre acceso al mar a través del puerto de Danzig y varios estados estuvieron de acuerdo, excepto Gran Bretaña, por lo que se acordó consolidar a Danzig una unidad autónoma. El régimen se encontraba regulado en los artículos 103 al 108 del Tratado de Versalles, por lo que se dio acceso a Danzig de crear una constitución que fue promulgada en 1922. Sin embargo, en cuestiones internacionales, las desempeñaría Polonia. Este régimen desapareció por Alemania, que la anexó al Reich a la fuerza y la subsiguiente invasión a Polonia. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Danzig se incorporó a Polonia y hasta el día de hoy sigue siendo parte de Polonia.
el estatuto o los estatutos del Sarre. En el Tratado de Versalles, en sus artículos 45 al 50, nos hablan sobre el régimen para este territorio de Sarre. Francia ya había declarado su intención de quedarse con este territorio, como compensación con sus minas de carbón por la destrucción que causó Alemania en la guerra, como también cedía el control a la Sociedad de las Naciones, que se consideraría como fideicomisaria. Esta sería administrado por una comisión de gobierno compuesta por 5 miembros, que serían un francés, un habitante de Sarre y 3 extranjeros neutrales, que estaban encargados de los poderes ejecutivos y legislativos, así como también garantizaban la seguridad, pero al tener insuficiencia de personal en su policía local, pidió auxilio de Francia, lo cual despertó la angustia por parte de Alemania. En 1922 se crearon 2 órganos representativos locales, un consejo consultivo y un comité de estudios. A pesar de que Sarre no constituía como Estado, Alemania los creía parte de su territorio. Los ciudadanos tenían la nacionalidad alemana y estaban regidos por sus leyes y por sus tribunales penales, como también por las jurisprudencias alemanas y francesas. Sin embargo, se encontraba bajo un régimen económico francés cuya minería de carbón y metalurgia se encontraba bajo el control del Ministerio francés. Ya en 1935, precisamente el 13 de enero de ese año, se llevó a cabo un plebiscito en el que concluyó la vinculación a Alemania. Pero después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Sarre volvió al mismo lugar que antes con las mismas características ya mencionadas. No fue hasta el 27 de octubre de 1956, en un ambiente más tranquilo entre Francia y Alemania, con los acuerdos de Luxemburgo, que consagró a Sarre a volver a ser parte de Alemania. Trieste está ubicada en una región eslovena, pero su población consistía en diferentes nacionalidades: eslovenos, italianos, croatas y austriacos. En 1914 era parte del Imperio Austrohúngaro, pero fue reclamada por Italia en 1919 con el Tratado de Saint-Germain. En la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se disputó entre italianos y yugoslavos, por lo que se planteó un estatuto, ya que era un lugar de encuentro entre los países occidentales y los países del este. El 10 de febrero de 1947 se acordó el estatuto gracias al Tratado de Paz en sus artículos 21 y 22, donde lo declaró una ciudad libre y bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El estatuto preveía varios órganos: un consejo de gobierno con facultades ejecutivas y responsable ante la asamblea, una asamblea con funciones legislativas y órganos judiciales. El gobierno era elegido cada 5 años. Este no podía ser italiano o yugoslavo, nombrado por el Consejo de Seguridad, como también se acudía al Consejo ante cualquier desacuerdo. El régimen económico consistía en una tramitación libre y libertad económica. Este régimen fue complicado de llevar a cabo porque las grandes potencias no podían ponerse de acuerdo en quién designar como gobernador. El 5 de octubre de 1954 se concluyó que lo mejor sería repartir el territorio entre Italia y Yugoslavia bajo la observancia de Estados Unidos y Reino Unido, que después aceptarían a Francia y a la Unión Soviética. Los habitantes de Trieste tuvieron un año para decidir sin restricción alguna sus domicilios, ya sea en la parte de Italia o de Yugoslavia, aunque el 10 de noviembre de 1975 necesitaba un nuevo tratado, el Tratado de Osimo, para delimitar definitivamente la frontera y el régimen de vecindad. Entonces, por lo expuesto hasta ahora, se puede definir
o en síntesis, que un territorio internacionalizado es una zona geográfica que va a ser sometida a un sistema de administración internacional, teniendo como características: primera, que el territorio sometido a la administración internacional no es un estado soberano; segunda, que el régimen territorial está regulado por el derecho internacional y no por el derecho interno; tercera, que el estatuto de territorio internacionalizado está establecido en lo dispuesto en uno o varios tratados internacionales; y cuarta, que el objeto de la internacionalización de un territorio es sustraer un territorio al dominio de una potencia para evitar conflictos entre varios estados. La Antártida. La Antártida es el único continente del planeta que no cuenta con una población humana nativa, pero la soberanía de su territorio no ha estado exenta de disputas desde que el explorador noruego Roald Amundsen se alcanzara por primera vez el Polo Sur en 1911. El Reino Unido en 1908 extendió las dependencias de las Islas Malvinas con la incorporación de las Islas Sandwich del Sur y la Tierra de Graham, reclamando el dominio sobre una décima parte de los territorios situados en el Polo Sur. Nueva Zelanda en 1923 y posteriormente Australia en 1933 siguió los pasos de los británicos y reclamó, en 1924, una pequeña zona próxima a sus territorios de ultramar conocido como la Tierra de Adelia, mientras que Nueva Zelanda en 1923 y Australia en 1933 también reclamaron porciones cercanas a sus países. Noruega en 1939 reivindicó un sector de la Antártida Oriental, la tierra de la reina Maud, basándose en la legitimidad que le otorgaba ser el primer país en explorar el continente. En 1940, Chile tomó su propio reclamo más tarde, en el cual argumentaba que era una extensión natural de su territorio. Estados Unidos y la Unión Soviética, dos países que se disputaron la geopolítica mundial en el siglo XX, no realizaron ninguna reclamación sobre el continente helado, y tampoco la de otros países. El Tratado del Atlántico y sus primeras negociaciones. El primer intento para establecer un régimen jurídico especial para la Antártida vino de la mano de Estados Unidos. Tratando de atajar tempranamente el problema, se propuso que en agosto de 1948 quedara bajo la tutela de las Naciones Unidas y fuera administrada por Chile, Australia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos. El continente antártico no volvió a suscitar interés en las grandes potencias hasta que en 1950 la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas anunció que no aceptaría ningún acuerdo sobre la Antártida en el que no estuviera representada. En 1957, coincidiendo con la celebración del Año Geofísico Internacional, consiguieron que todos los estados implicados permitieran el libre acceso a científicos de cualquier nacionalidad, así como el libre intercambio de sus resultados. Este nuevo contexto favoreció la firma el 1 de diciembre de 1959 del Tratado Antártico. En este documento, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega, Estados Unidos, Sudáfrica y la Unión Soviética se comprometían a una serie de puntos básicos sobre el continente blanco. El tratado entraría en vigor el 23 de junio de 1961. El espacio solo se utilizaría para fines pacíficos, de investigación y cooperación científica. Quedaron prohibidas bases militares, realización de maniobras militares o estallo de cualquier tipo de arma. El Protocolo de Madrid. Firmado el 4 de octubre de 1991 en Madrid por los integrantes del tratado, prohibía cualquier tipo de explotación de los recursos minerales de la Antártida, salvo para fines científicos.
Los espacios cósmicos. El derecho del espacio o el derecho del espacio exterior, bueno, también conocido como derecho aeroespacial, interplanetario o astronáutico, es la rama de la ciencia jurídica, ciencia del deber ser, que estudia y desarrolla los principios y normas públicas o privadas, nacionales o internacionales, en lo relativo a navegación por el espacio superior y las relaciones siguientes, así como el régimen jurídico de dicho espacio superior y de los cuerpos celestes. No es susceptible de apropiación, de acuerdo al Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la explotación y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que fue suscrito en la ONU el 27 de enero de 1967. Se estableció que la exploración y utilización del espacio terrestre y la Luna debería hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuera su grado de desarrollo económico y científico. Asimismo, estableciéndose que estaría para exploraciones y utilización de todos los estados sin discriminación. No se prohíbe la utilización de personal militar para investigaciones científicas ni para cualquier otro objeto pacífico. Tampoco se prohíbe la utilización de cualquier equipo o medios necesarios para la exploración de la Luna y de otros cuerpos celestes con fines pacíficos. Existen dos sujetos de derecho internacional, los estados y las organizaciones intergubernamentales. En la actualidad, existen otros acuerdos que rigen dicho espacio cósmico, los cuales son 4. El primero, el acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, adoptado el 22 de abril de 1968. El segundo es el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, suscrito el 29 de marzo de 1972. El tercero es el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre, suscrito el 14 de enero de 1975. Y el cuarto es el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes, concluido el 18 de diciembre de 1979. Bueno, fondos marinos. El océano profundo, situado por debajo de los 200 metros, es el hábitat más grande para la vida en la Tierra. En este parámetro, cabe mencionar algo también, que a pesar de que se encuentre debajo de los 200 metros, contará con cordilleras, mesetas, cañones, el cual contiene muchos minerales que encontramos igual en la misma superficie de la Tierra. Cabe mencionar que en 1960, tras la publicación del geólogo John O. Merrill, en la cual afirmaba que era bueno, que dentro de, que sería una gran base y un suministro para satisfacer las necesidades marinas que se puedan llegar a encontrar dentro del fondo marino. Cierto. Esto también conllevó a que el embajador Malcolm Arvid Pardo a pronunciar un discurso ante la primera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esa convención lo que pasó fue, se habló de los recursos de los fondos marinos y empezó a considerarse como un patrimonio común de la humanidad. En la década de los 70 se aprobó la Declaración de los Principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y subsecuente fueran de la limitación de la jurisdicción nacional. Cabe mencionar que tuvieron que pasar 24 años para que el mecanismo propuesto por la Asamblea General se materializara en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Le regresas a la otra y se apagó el micrófono y no terminé de decirlo, creo. Por favor, César. Gracias. Bueno, como les estaba mencionando, tuvieron que transcurrir aproximadamente 24 años para que el mecanismo propuesto por la Asamblea General se materializara en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Aquí cabe mencionar que una vez que esto suscitó,
en el Sistema Común de las Naciones Unidas se establece su sede en Kingston, Jamaica. No obstante a ello, en 1982, se empiezan a hacer la unificación de algunos miembros, en un total de 168 miembros, entre los cuales se encontraba el Reino Unido. Ahora sí, pásale al alta mar, por favor. Bueno, alta mar. En el derecho internacional lo podremos definir como alta mar o mar internacional a la masa de agua marina, que constituye un patrimonio común de la humanidad y a su vez una zona libre de tránsito, pesca, explotación para todos los estados, donde se les da el mismo derecho a la navegación para poder sobrevolar, realizar investigaciones científicas con plena libertad, pero sobre todo sin ser molestados por otras naciones. Esto solo es aplicado durante el tiempo de paz, ya que si llegase a suscitar un tiempo de guerra, este mismo derecho quedará suspendido para todos los beligerantes. ¿Le pasas a la otra? Bueno, respecto a las... Ahora se abordarán los principios en los que está basado el régimen jurídico de alta mar. El primero es el principio de libertad de los mares. Eso significa que en cuanto vía de comunicaciones es un bien común, o res communis omnium, que es un bien común de todos, una cosa común de todos, bien no susceptible de apropiación individual, sino que su uso pertenece a todos. El segundo es el principio de la igualdad de uso, que debe estar abierto a todos los estados, tengan o no litoral marítimo. El tercero es el principio de no interferencia, no puede ser objeto de apropiación exclusiva o soberanía de un estado. Y el cuarto es el principio de sumisión al derecho internacional, debe estar sometida a una reglamentación jurídica internacional su uso y disfrute en común. Bueno, en los antecedentes podremos empezar a delimitar que hubo dos conferencias de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Una fue en 1958 y la otra en 1960. Respectivamente, la de 1958, su ubicación fue en Ginebra, estuvo conformada por 86 estados. Dentro de esta conferencia surgieron 4 convenios que lograron abarcar de manera integral el mar y su entorno. Para que fueran, bueno, delimitando el mar territorial, su zona contigua, el alta mar, la plataforma continental, a su vez la forma de la pesca y la conservación de los recursos vivos de alta mar. Dentro de esta conferencia de 1958, cabe recalcar que tuvo una gran diferencia o denotó la gran diferencia entre el mar territorial y la zona contigua. Ahora bien, en la de 1960 igual estuvo conformado por 86 estados. Esta asamblea fue convocada por la Asamblea General en el año de 1958 y a su vez estuvieron destacando por las propuestas relativas a la extensión del mar territorial, en la cual se estuvo ¿cómo se dice? En la cual se estuvo delimitando a las 12 millas marinas como límite de dicho mar, indicando una salvedad entre los estados que fijarán un exterior no menor a las 12 millas y a las 12 millas de una zona exclusiva de pesca. Por otro lado, la propuesta norteamericana canadiense, que fue considerada suficiente una extensión de 6 millas marinas que corresponden al mar territorial,
y a 6 millas adicionales para la zona pesquera de cada uno de los estados. Bueno, ahora respectivo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que lo podremos ubicar como CONVEMAR, que son los tratados de Montego. Es considerado uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, siendo calificada como una constitución de los océanos. Esta fue aprobada el 30 de abril de 1982 en Nueva York, Estados Unidos, contando con un total de 439 artículos. Presentó una transformación parcial en el momento de la firma de convención en Montego el 10 de diciembre de 1982. Oigan, está sonando la alerta sísmica. Sí. Creo que va a terminar, compañeros. Ay, es que escuché
Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de No, huir de ti, te pido ayuda. Y tengo que caminar, salir corriendo porque estoy exactamente en parte muy telúrica y yo escuché que ya me estaban tocando en la puerta. Yo sí escuché la alerta, la alarma, lo que sea, pero dije, ay no, estoy soñando. Pero yo cuando pusieron aquí que está, dije, no, ahí los dejo porque tengo que salir corriendo, ni apagué nada, vámonos, hay que se quede todo. Ya nos ha pasado muy feo aquí la situación, pero fíjense que no sentí nada. No se sintió, profe. No, yo tampoco sentí. Yo nada, nada, y aquí les digo que se siente horrible. Me han tocado los dos sismos fuertes que nos han tocado a mí, obvio, ustedes ni habían nacido, pero me tocó el del 85 muy fuerte, muy. Miren, me está diciendo que está Sky Alert. Hay otro sismo débil. Se me hace que vamos a tener otro fuerte. Ay, no, ni Dios quiera, dejen tocar madera. Y me tocó también el del 17, muy fuerte. El del 17 yo tenía estaba yo con dos de mis colaboradoras que se espantaron horrible. No pudimos bajar del edificio donde estábamos trabajando. Empezaron a caerse las cosas muy feo. Y yo dije, bueno, pues creo que aquí quedamos. Pero cuando se tranquilizó un poco, bueno, no corrimos, volamos para llegar a la calle. Afortunadamente todo tranquilo, pero pues sí nos espantamos. Ahora, después de ver lo del 85 y lo del 17, ahora sí me da miedo los sismos, fíjese. Antes no me da miedo, ahora sí ya me da miedo y tengo que salir corriendo por razones obvias. Pero Edgar,